Hola, muy buenas. Hoy os traemos el Will Toys 124008, pero vamos a hacer una cosa, porque aquí, que no haya aquí dentro que en lugar de un coche haya una merluza, un calamar o algo, vamos a empezar con el unboxing y si tenemos el coche, seguimos con el coche. Pues venga, unboxing. Habréis dicho, pero a ver, ¿por qué no lo has cogido con una caja de cartón, con la caja guapa? Pues mira, porque así es más barato, solo por eso. Al final lo que interesa es el coche, pues a mí me ha costado menos, pues por eso va en caja de merluza. Pero bueno, vamos a ver si ha llegado esto como toca. Esto es hasta complicado de sacarlo de aquí, porque encima aquí hace como un encaje aquí el Porexpan. Pero bueno, a ver si somos capaces de abrirlo. No, tiene su miga, Madre mía. Complicadito, complicadito, ¡Oh, pues sí que está! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Está el coche! Pues vale, si compráis el coche con caja de Porexpan, os llegará así. Que en verdad va muy bien protegido el coche aquí dentro, ¿verdad? Pero, claro, no luce mucho por no decir nada esta caja. Pero bueno, tenemos todo, parece. Tenemos aquí la cajita con el alerón, instrucciones, cargador, la emisora y el coche. Ahí lo tenemos, todo enterito. Sí que es verdad que es un rollo, que se te queda todas las ruedas y se te quedan llenas de trocitos de Porexpan. Pero bueno, lo tenemos todo. Pues esto es lo que te viene en la caja. El coche, la emisora, instrucciones, cargador de 3S, batería de 3S y una bolsita con el soporte y los tornillos para collar el alerón, bueno, destornillador y llave en cruz. Las instrucciones no están nada mal, y tienen aquí pues todos los recambios. Bueno, primero de todo, dejadme ponerle el alerón, que si no así queda muy feo. Bueno, ¿qué estamos hablando? Pues es un buggy en escala 1.12, motor brushless, tracción a las 4 ruedas y que de serie ya viene con batería de 3S. O sea que esto de serie va a andar bien. Nunca lo he visto, lo había visto en directo, ni nunca lo había podido probar ni nada, pero como sí que ya me había visto unos cuantos vídeos de YouTube y demás, creo que este, hasta la fecha, es el mejor Will Toys que hay. En relación calidad-precio y en relación a lo que te ofrece el coche, yo creo que es el Will Toys de todos los que hay, es el que está más compensado y creo que es el mejor. Pero bueno, si alguien no está de acuerdo, que me lo ponga en comentarios. Gracias. Sus puntos fuertes: la relación calidad-precio. Este coche me costó con envío y todo 95 euros, totalmente completo. Una de las cosas buenas que tiene es que es un coche en escala 1.12, que es un coche que empieza a tener una buena medida, que muchas veces estos coches así chinos van en escala 1.14, los Hypergo, ¿no? Que los Hypergo son una auténtica pasada. En escala 1.14 son un poco más pequeñitos. El coche que hice hace poco, su Chiyu, es 1.16, pues claro, un coche en escala 1.12 ya no es tan pequeño, ya se maneja un poco mejor ya que un 1.14, un 1.16. Pues esto es un punto positivo. Chasis de plástico, con estos refuerzos trasero y delantero, esto es en aluminio, ¿de acuerdo? Esto es metálico. Todo el tema de la transmisión del coche es todo metálico. Delante nos lleva CVDs con un grosor muy considerable del palier. Detrás lleva hueso de perro, pero igual que en la parte delantera tiene un grosor muy considerable este palier. Todo el coche lleva rodamientos a bolas. Las mariposas de suspensión son en plástico. Los brazos de suspensión también en plástico y se ven bastante robustos. Se ven de buena calidad. Suspensiones de aceite con cuerpo metálico. El cuerpo de la suspensión es ya de aluminio y la precarga de la suspensión se hace con rosca, no se hace con espaciadores. Pero una cosa tengo que decir, yo este tarado de esta suspensión, yo las encuentro, esto no acaba de amortiguar muy bien. Lo que haremos es bajarle un poco la precarga, a ver si nos mejora. Perdonad que está todo lleno de Porexpan, pero bueno, es lo que hay. Cuando uno es catalán y quiere ahorrar, pues pasa lo que pasa. Vale, ahora se lo he bajado al mínimo. ¿Veis? Ahora esto quizá ya no bota tanto, Pues mejor que quede así, que no que quede tan duro. Porque igualmente esto, si va tan duro, luego el coche irá demasiado rígido. Pues ahora mejor, Pero sí que es verdad que yo quizá, para mi gusto, le pondría un aceite en la suspensión un poco más duro, para que no fuera tan nervioso, que trabajaran un poco mejor las suspensiones. Vale, vamos a quitarle la carrocería.
La carrocería, típica carrocería de Will Toys, que si bien no son unas carrocerías muy resistentes, tampoco son de una calidad muy baja, carrocería normal. El alerón también, típico alerón de Will Toys. Estos alerones en impactos fuertes rompen porque son del mismo material que la carrocería, no es un plástico de esos flexibles. Y vale, vamos a hablar de la parte eléctrica. Motor brushless de 3500 kV, que medida es 28 por 40. Variador de 3S de 35 amperios, servo de 3 cables, no sé si es 17G, pero no es un servo de medida normal, es más pequeñito, y tampoco sé si lleva piñonería metálica, receptor de 4 canales, y aquí tenemos el interruptor de encendido, pero bueno, parece que es impermeable, pues un buen detalle. El tema de la batería va con conexión TEDINS, pero sí que es verdad que lleva un sistema de batería, que la batería es así una carcasa, pero lleva este sistema, que tú abres por aquí y pones la batería así, la pones hacia abajo y la acabas de empujar hacia adentro. Y luego cierras por aquí. Es un sistema, que este sistema lo copiaron de los HyperGo, que los HyperGo, los que son en escala 1.16, van con este sistema de fijación de batería e incluso este panel así que hace el chasis así como de abeja, ¿no? Esto también lo han copiado de los HyperGo y luego los HyperGo se pasaron a chasis de aluminio, pero bueno. Pero aquí sí que es verdad que si nosotros quitamos estos tornillos de aquí, el conector del TEDINS nos va a quedar suelto y realmente aquí podemos poner otras baterías. Sí que es verdad que se tiene que mirar a que queden bien sujetas, ¿eh? Porque esto tiene una medida un poco especial. Pero bueno, la batería que nos trae es una LiPo de 3S y de 1200 miliamperios. Como el motor no es muy grande, yo creo que unos 10 minutos de juego los vamos a tener. Ruedas completamente pegadas a la llanta. Diría que no llevan inserción de espuma. Hexágonos de 12 milímetros. Para ser un coche en escala 1.12 es muy ligero. Y el patrón que tienen del taco de los neumáticos tiene un patrón que para arena suelta hace muy buena cara. Yo creo que es una goma que puede funcionar muy bien. Ya lo veremos. Tema de ajuste de caídas y convergencias. Vemos que la convergencia se puede ajustar. En cambio, la caída, ni delante ni detrás, la caída sí que es fija. El motor lleva su disipador de aluminio, esto es un buen punto. Ahora un handicap que he visto, que esta batería, claro, al ir así y no tener el puerto balanceador, no tenerlo suelto, para cargarla con mi cargador que tengo bueno, no puedo hacerlo, porque esto no lo puedo coger el puerto balanceador y conectarlo ahí en su sitio. Y tendré que cargarla con el cargador que me trae, vaya miércoles. Nos trae este tipo de emisora, es otra emisora diferente a las que traían siempre los Will Toys. Tiene su volante de espuma, esta pieza que tiene aquí. Esto es para que tú puedas conducir y girar al mismo tiempo solo con una mano, pero esto para mí es muy complicado. El EPA del gas, que podemos hacer que corra poco, que corra más, esto está muy bien. Trim de la dirección, funciona con 4 pilas AAA y aquí tiene este detallito que si queremos poner nuestro móvil aquí y grabar mientras conducimos, pues te lo lleva incluido la emisora. Y se enciende y se para por aquí. Vamos a probar de encenderlo a ver qué pasa. Emisora conectada, ya tengo la batería puesta. Este se enciende por aquí. Vale, pues ya lo tenemos. La dirección es una pasada lo rápida que es, ¿eh? Y muy reactiva. Cuando giro lo dejo ir y así fimbrea y mirad las ruedas que también lo hacen, ¿eh? A ver si tiene fuerza. Pues sí que tiene fuerza, ¿eh? Va muy bien de fuerza este servo, ¿eh? Yo ya le pongo la velocidad a tope. Como ruge. Se nota, ¿eh? La transmisión metálica. Tengo esta batería de 2S. LiPo, vamos a ver si también funcionaría con 2S. Sí, también iría, a 2S. Y aquí tendríamos luego que mirar, veis que esto queda un poco así, a ver cómo nos quedaría la carrocería. Aquí la batería que no nos apoye aquí en este brazo de la dirección. Tendríamos quizá de ponerle una brida por aquí para que nos quedara pues más sujeta aquí o algo, pero se podría llegar a utilizar con una 2S también. Otra cosa que tiene que me ha gustado mucho es que, veis, la carrocería queda aquí metida en este encaje que hace el propio chasis y esto hace que quede súper bien sujeta y que aquí dentro creo que va a ser muy difícil que coja mucha arena en el interior del coche. Vale, pues venga, vamos a probarlo. Bueno, pues no va mal, ¿eh? Quizá me pensaba que correría algo más, pero no va mal. Es súper estable, ¿eh? Es muy estable, muy fácil. Le das gas a tope y va como un tiro, ¿eh?
buenas a primeras es una pasada, ¿eh? Vamos a quitar esto y ya veréis como luego este conector es un conector TEDIN y que lo podéis utilizar con cualquier batería. Vale, ¿veis? Aquí lo tenemos. Pues un conector DIN que si no queréis utilizar este sistema o queréis utilizar otra batería, pues podéis quitar esto, lo conectáis aquí, sujetáis la batería como podáis aquí con alguna brida y ya está. Podéis utilizar cualquier batería de 2S o 3S que os entre aquí en este compartimento, os va a valer. Y vamos a quitar la tapa esta aquí para ver la corona central, a ver si nos va en plástico, que yo creo que tiene que ser de plástico o es metálica. Vamos a verlo. Ya sabéis que yo hago los vídeos, siempre los hago muy completos, pero siempre tenéis en la barra de tiempo de los vídeos, yo ya pongo unas marcas para que podáis ir, pues si queréis ver el unboxing o queréis ver la prueba de velocidad, podéis seleccionar exactamente lo que queréis ver, pero bueno, a mí me gusta hacer los vídeos completos, pues, pero bueno, que os lo podéis pasar lo que queráis y que yo ya os lo pongo fácil para que podáis ir directamente a lo que os interesa, ¿vale? Madre mía, lo que ha costado. ¡Hombre! ¡Sorpresa! ¡Mirad! Corona central de acero. ¡Wala! Ni tan mal. Y aquí podemos ver también el piñón. Piñón pequeñito, ¿eh? Normalmente los Wiltoys llevan unos piñones como panes. Pues este lleva un piñoncito pequeño. Vale, voy a montarlo. Vamos a hacer prueba de velocidad. Perdón, la caída trasera sí que se puede ajustar. Tiene dos posiciones. En cambio, la delantera no. ¿Veis? El cargador, mientras está cargando la batería, tiene la luz roja fija y la verde va haciendo intermitencia. Cuando la batería está cargada del todo, la luz verde se queda fija. Vale, venga, pues ya lo tenemos a punto, a ver qué podemos coger. No, es rápido esto, ¿eh? Vamos a hacer otra. Vale, a tope, a tope, a tope, a tope. Es súper estable este coche, es una pasada lo fino que va. Vale, hacemos otra, a tope, a tope, a tope. Vale, vamos a traerlo. Vale, paramos y leemos, pues 55 km por hora. Pues no es una velocidad extremadamente alta, pero para el tipo de coche que es, yo creo que es una velocidad muy correcta, ¿eh? Uy, pues hemos roto algo ya. Ya podemos parar, mira, a ver. Vamos a ver qué le pasó. Mirad aquí la mariposa de suspensión. ¿Ves esta pieza de aquí? Pues esto se ha roto de aquí. Con el primer salto que hemos hecho, ya hemos roto. Madre mía, sí que ha sido un salto que ha caído muy mal el pobre. Pero bueno, pues nada, vamos a llevarlo al taller, a ver si lo podemos reparar. Bueno, ya estamos de vuelta en el taller. Pues ya habéis visto la rotura que hemos tenido. Se ha roto la mariposa de suspensión. ¡Qué alegría! Primer salto, primer impacto guapo, la mariposa al aire. Vamos a intentar repararla. Yo para hacer esto siempre utilizo Loctite y bicarbonato. Vamos a repararla. Vale, vamos a quitar primero de todo el alerón. Al sacar esto, veo que también está roto. Madre mía, pues empezamos bien. Pues nada, voy a ponerle un poco de Loctite aquí también. Finalmente también le he quitado la suspensión. Solo quitándole la suspensión ya he podido trabajar bien. Y ahora lo que he hecho, le he puesto aquí un poco de Loctite. Vale, vamos a ponerle un poco más de Loctite y le ponemos otro poquito más de bicarbonato.
y que le quede una buena capa. Finalmente decido quitar toda la mariposa para poder trabajar mejor, que es lo que tendría que haber hecho al principio. He decidido quitarlo todo porque voy a ponerle mucho loctite y mucho bicarbonato aquí para que esto quede mucho más rígido. Uf. ¿Veis ahora? Este agujero de aquí ya ha desaparecido. Está todo lleno de loctite y de bicarbonato. A ver si así no nos rompe tan fácil, porque aquí este punto, como es así un punto de... sufre aquí mucha presión, mucha fuerza por la suspensión, pues claro, esto tiene que ser uno de los puntos más robustos del coche. Lo vamos a dejar así, que seque bien, y si así todavía no lo hemos salvado, pues tendremos que comprar el recambio. Que ahora cuando tienes la suspensión aquí en la mano, tiene un tacto bueno, ¿eh? Me gusta mucho este tacto, ¿eh? Montado en el coche no lo parece tanto, pero tiene muy buen tacto. Mientras esperamos que seque la mariposa de suspensión, vamos a quitarle un diferencial. Vale, ya lo tenemos aquí, perfectamente engrasado. Vamos a abrirlo, a ver si podemos ponerle silicona. No creo que sea buena idea ponerle silicona porque no tiene junta aquí para sellar. Pero bueno, lo podemos probar. Vamos a ponerle un poco igualmente y veremos si la escupe o no la escupe. Vale, pues a ver lo que aguanta esto aquí dentro. Vamos a volverlo a montar. Y lo que haré, ya que estamos, vamos a ponerle también silicona en el de adelante. Y si al final se pierde, pues bueno, quedará por aquí en la caja del diferencial y bueno, engrasará un poquito. Vale. Venga, pues vamos a ponerle también silicona. Vale, ya lo tenemos otra vez a punto. A ver lo que nos dura. Esto sale como un misil. Oh, no. Pobre. Vale, esto es a tope, a tope, a tope. Sí, es muy a tope. Vale, a tope, a tope, a tope, a tope, la curva a tope. Pues se maneja bastante bien este coche y va fino, fino, ¿eh? Vale, lo pongo con la mano, no vaya a ser que se rompa, porque ya vimos lo que pasó allí en el salto. A ver si nos aguanta el vídeo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Tiene demasiada velocidad. Ya lo he visto, corre mucho. Pero bueno. Claro, es rápido, ¿eh? Tengo que vigilar con el gas.
golpe tan malo. No, aquí corre muchísimo aquí dentro, ¿eh? Recibe impactos fuertes, ese pobre. Vuela muy bien, ¿eh? Qué saltos, madre mía. Qué golpes, madre mía. Son golpes duros, ¿eh? ¡Oh, no! La rueda, la rueda. Ven. Mira, bueno, parece que se ha roto la mangueta del coche. Vamos a buscar la rueda. Aquí. Sí, aquí, a ver si se ve. ¿Veis esta pieza? Está totalmente rota. De aquí se ha roto totalmente la mangueta. Pues nada, vamos a llevarlo al taller. Bueno, pero así todavía puedes jugar perfectamente, ¿eh? Va perfecto. ¡Ay! Bueno. ¿Te has balado, contigo? Sí. Bueno, pues llegamos ya al final del vídeo. Por lo menos este vídeo, no sea, si es largo, no será por culpa del bashing, ni del basheo, porque ha estado poco rato basheando este coche, ¿eh? ¿Qué tenemos de positivo? Que sea una escala 1-12. Cuanto más grande, más me gusta, porque es más noble a la hora de reaccionar, no es tan nervioso. Cuanto más grande es el coche, más noble es. Como es más grande, todo va un poco más lento, los movimientos, y para mí se manejan mejor. O sea que escala 1-12, positivo. Luego, otra cosa, al principio, tal como venían de serie, las suspensiones no me gustaron, pero ahora una vez que les he sacado la precarga, pues ha hecho un cambio bueno, ¿eh? Y realmente han pasado de no gustarme a gustarme. La conducción en asfalto, una superficie lisa, digamos, es una pasada, se maneja súper bien, es súper noble. Sí que es verdad que al no tener diferencial central a veces tiende a hacer el trompo, pero se puede llevar rápido y me ha gustado mucho la conducción que tiene. Otra cosa positiva, vuelo muy estable. Sí que es verdad que este coche mejor no lo hagáis saltar mucho, ya lo habéis visto. Pero sí que es verdad que vuela bien. Ya viene con motorización brushless, toda la transmisión es metálica, que los recambios son muy baratos. Todo lo que es en referente a la electrónica, tanto el receptor, el variador, el servos de 3 cables, todo está pensado de que si nunca queremos cambiarle alguna pieza, pues podemos cambiar individualmente la pieza que queramos. Que todo el tema de cableado del coche va muy bien cableado. Que esto hay muchas marcas que no lo tienen mucho en cuenta, pues en este caso para el coche que es, creo que está muy bien cableado y que el servo es súper rápido. Y vale, vamos ya a los puntos negativos. Quizá lo peor de todo que tiene es que tiene los plásticos, es un plástico que es muy rígido. Y esto que nos provoca, ya lo visteis, primera rotura aquí, que sí que es verdad que esto ha aguantado muy bien. Apuntaros esta reparación del Loctite con bicarbonato, porque esto queda valiente, ¿eh? Sí que es verdad que, a ver, si le das un golpe aquí muy fuerte seguramente te va a romper, ¿eh? Pero si te rompe esto que lo puedes reparar para salir del paso, lo puedes hacer. Pero claro, al tener el plástico tan rígido, cuando recibe un impacto, pues no absorbe, no se dobla y no absorbe nada el impacto y claro, se rompe. Y claro, pues ya habéis visto, la segunda rotura no ha ni caído, digamos, no ha sido un impacto feo, porque el coche sí que ha caído primero con una rueda, pero tampoco iba en una posición que tenía un ángulo muy vertical, ¿no? Y claro, ya esta mangueta ya para tirar. Sí que es verdad que los recambios del coche son muy baratos. Quizá por eso lo han visto diciendo, ostras, pues vamos a ponerlos baratos, que si no la gente, pues que por lo menos no, cuando se le rompa le salga barato de reparar. Y sí que es verdad que incluso esta mangueta de la dirección, si queréis, también está en opción en aluminio. Pero claro, si le pones la mangueta de aluminio, sí que es verdad que las manguetas es uno de los puntos que reciben los impactos bastante fuertes y pues que puedas ponerle a la mangueta de aluminio pues está muy bien. Luego, otra cosa que no me ha gustado
pero estas ruedas es una pasada cómo se gastan. Si estás en arena suelta, quizá os va a aguantar más, pero en arena compacta o en asfalto, hormigón o estos tipos de materiales, bueno, es que se pulen, pero le habréis hecho 3 baterías al coche o 4 y estarán las ruedas completamente lisas. Es una pasada. A mí el sistema este de la batería está así modular, en carcasa, que quede aquí encajada, con este conector aquí. Y a mí esto no me ha gustado para nada. A mí, yo soy muy clásico, ¿eh? Y a mí, pues, ponme un buen velcro, ¿no? Una buena cinta y un par de cintas y soy súper feliz. Porque sí que es verdad que este coche tiene un compartimento de la batería enorme. Pero claro, como tiene este sistema de batería modular, si tú le quieres poner aquí una batería y que no te vaya bailando, tienes que empezar ya con las bridas o con alguna otra cinta, pero bueno, ya tienes que hacer historias. Ya tienes que hacer chapuzas. Y luego otra cosa que no lo sé bien por qué puede ser, si alguien lo sabe, si lo puede dejar en comentarios, pues me hace un favor. El tema de que este coche vaya a 3S, si realmente, como hemos visto, llega a los 55 kilómetros por hora, que tampoco es una velocidad. El otro día hicimos el chuchillo, ya llega a 55 y va en 2S. No sé por qué lo han puesto a 3S si realmente solo llega a los 55 kilómetros por hora. No lo sé si es por el hecho de que al ponerlo a 3S le puedes poner un piñón mucho más pequeño y el motor pues va más fino a la hora de girar y de subir de revoluciones y demás, o no sé bien por qué motivo es 3S, porque 3S tendríamos que estar hablando de que tendría que llegar a los 70 o 75 kilómetros por hora. Bueno, creo yo. Que alcance solo 55 en 3S, no sé, no le acabo de haber sentido, la verdad. Vale, y esta sería la valoración final. Dicho esto, lo recomiendo para comprar por 95 euros. ¿Sabéis que no sé qué deciros? Es que no sé qué deciros. De precio no es un precio muy alto, está bien de precio, pero claro, el hecho de que si tiene un impacto fuerte ya tengas como aquel que dice, una rotura garantizada, no sé, lo siento, no os puedo decir ni que sí ni que no, lo siento, esto ya vosotros ya lo valoráis, ya habéis visto el vídeo y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, no os preocupéis que este canal no para, esto va siguiendo funcionando y ya enseguida se vienen otros vídeos, ¿eh? Venga, un abrazo, nos vemos.